divulgar y estandarizar el modelo. Eso debe salir pues en un documento de calidad, que todos tengamos acceso a él, que lo conozcamos. Será necesario hacer otra socialización. Luego vendrá el trabajo de ajustar la matriz plan de área, pues eso ya será otro trabajo del próximo año, y iniciar la implementación para el 2021, para el año 2021, es decir que tendremos el próximo año para hacer los ajustes a la matriz y que quede pues como completamente organizado y arrancar en el 2021 con esa parte. Entonces pues ya, eso es como la parte mía. La compañera ya les va a explicar de manera específica qué es lo del modelo y lo del enfoque. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su buena exposición, están tan juiciosos. Bien, cuando iniciamos la construcción del modelo pedagógico, pues había como, ¿y eso cómo se hace? Es decir, no teníamos idea qué vamos a hacer o qué debe tener un modelo pedagógico. Entonces nos apoyamos en César Cole, que dice que un modelo pedagógico debe responder mínimo a 5 preguntas. ¿Para qué enseñar, cuándo enseñar, cómo y con quién enseñar, qué, cuándo y cómo evaluar? Entonces dijimos, bueno, ¿y eso cómo se responde? Empezamos a ver modelos pedagógicos de otras instituciones con la esperanza de cambiarle el título de la institución Doña Panchita y ponerle Santa Cecilia. Pero pues eso era muy difícil porque pues cada institución tiene su propio contexto. Entonces empezamos como a intentar dar respuesta a esto y para ello nos apoyamos, pues por eso se decidió y dijimos, bueno, desde la pedagogía crítico-social. Encontramos unos documentos que nos permitían como ubicarnos bien. Primero, frente a lo crítico social, que es como la estructura teórica o el paradigma de pensamiento, encontramos 2 autores, uno de la Universidad Distrital y otro de la Universidad Nacional, y nos pareció pertinente que fueran colombianos en este aspecto. Un texto de la Escuela Colombiana bajo el lente de un modelo sociocrítico, Tensiones, Retos y Horizontes, y en ese texto nos ubicó mucho porque no hablaba maravillas y decía, es que todo va a ser feliz y todos vamos ahorita sí vamos a encontrar el nirvana con este modelo pedagógico, sino que este texto decía, bueno, es necesario porque, y además pues va a haber unas dificultades serias también en su aplicación, es decir, nos aterrizó y nos dijo, bueno, si bien es cierto que necesitamos trabajar bajo este paradigma, aquí nos aterriza y nos dice también es posible que se encuentren estos problemas. Y el texto, La pedagogía crítica, una manera de generar procesos educativos, de Ramírez Bravo, pues nos permitió como a ver en la escuela esto cómo lo podemos hacer. Y desde el enfoque cooperativo nos encontramos un texto que se llama El aprendizaje cooperativo al servicio de una educación de calidad, de Juan Carlos Torrego, que es el compilador. Es un texto, ese sí no era colombiano, es español, pero es una compilación de toda una serie de experiencias sobre el aprendizaje cooperativo en el aula. Y además da unas pautas muy claras y muy aterrizadas, y lo que nos convenció de estos 3 textos es que no lo proponían como que con esto vamos a solucionar el hambre del mundo, la pobreza y el calentamiento global, sino que nos decían, bueno, esto es una manera a pesar de las dificultades que se puedan generar. Entonces, desde la pedagogía crítica social, bueno, ¿y qué es finalmente eso, no? Porque es que uno habla tanto de cosas que uno al final no sabe, por ejemplo, en las competencias de su área y todo el mundo... Entonces, aquí en la pedagogía crítica social, pues la fuente es de Paulo Freire, como que el germen, el inicio de la pedagogía, y es entendiendo una educación desde la emancipación. Y esa emancipación es para la transformación social y en beneficio de los más débiles. Es decir, intenta crear una conciencia social, que el estudiante, el docente además, pues no trabaje solamente para sostener el sistema, sino que trabaje para que podamos reconocer la realidad. Busca especialmente entonces que sea una pedagogía liberadora, que permita al estudiante desarrollar un pensamiento crítico además, que le ayude a resolver la realidad de su entorno. En este aspecto el estudiante es el centro, y no es el centro porque el maestro va a dejar las clases y el estudiante es el único que va a hablar o el único que sabe, sino que es el centro porque se debe fortalecer la autonomía y la autogestión del estudiante.
Y que además el estudiante se piense, bueno, ¿cómo está? ¿Por qué el poder? ¿Por qué de esta manera? Y lo pueda cuestionar. ¿Para quién? Pues para la sociedad, para su entorno, para que pueda resolver sus propias necesidades. Y se busca que además sea desde la interacción comunicativa, es decir, en este modelo pedagógico la interacción con el otro, el habla, la palabra tiene mucho valor, es decir, no puede ser una clase en donde todos estemos callados, pues habrá sus momentos obviamente, pero la generalidad debe permitir que el estudiante exprese pues sus ideas, sea el eje, el protagonista. Y debe identificar problemas a través de 4 procesos: analizar, comprender, interpretar y transformar. ¿Cuáles problemas? Los del álgebra de Waldorf, no, especialmente los de su realidad. Y aquí pues tenemos que aterrizarnos mucho, porque es que dirían, no, pues que resuelva, si está en segundo de primaria y tiene matemáticas, resuelva problemas sobre Santiago de Cali, entonces que diga que en Santiago de Cali hay 2 palomas más 2 palomas en la Plaza Caicedo. Pues no es eso realmente, ¿no? Es decir, en las áreas en las que compete, el estudiante trabaje desde su contexto. Y además, lo más importante es que busque alternativas de solución. Y no solamente porque vaya a salvar el planeta, alternativas de solución para sus propios conflictos, por ejemplo, en el aula. Tenemos mucho problema porque los estudiantes cada día, los padres de familia quieren venir a resolver el problema, enfrentarse al otro compañerito, es decir, el estudiante no está autogestionando. Entonces este modelo pedagógico busca que a través de la formación, el trabajo en equipo y otras cosas, el estudiante pueda asumir y ser autor de su propia resolución de problemas. Protagonista. Bueno, ¿y qué hace el maestro ahí? Pues debe ser un maestro que tenga una profunda crítica, también crisis, todos las tenemos. Sí, crítica hacia lo político y hacia lo social, es decir, debe ser un maestro que le permita cuestionar, debe tener una postura política, y por una postura política no quiere decir que sea liberal, conservador, del centro democrático, del polo, sino una postura política en cuanto a su acción en la sociedad. Debe desarrollar unas condiciones en ese sujeto, es decir, debe mover en el estudiante algo. Y en lo social, pues también debe ser muy práctico, debe hacer que se hagan las cosas de una manera que sean posibles. Yo quisiera ser como el maestro que pintan ahí también. Hay unos supuestos teóricos en la pedagogía crítica de los cuales no me voy a extender. La invitación es a que revisemos los textos, voy a enunciarlos simplemente. Uno es la participación social, es decir, no es un aula de clase en donde cada uno trabaja individualmente, debe haber una interacción, debe haber una comunicación horizontal entre los diferentes actores que integran los estamentos, y esto es muy difícil porque lograr tener una comunicación horizontal sin que se pierda el respeto por el otro, especialmente en la relación docente-estudiante, pues es muy complejo y algún día espero que lo logremos. La significación de los imaginarios simbólicos, y aquí va todo lo que es la idea de patria, nación, Estado, sociedad, es decir, ¿debe eso tener un sentido o debe estar claro en el aula para que podamos hacer la crítica en lo político y en lo social? La humanización de los procesos educativos, al tener en cuenta pues que los grupos y todas las personas no somos iguales, hay una heterogeneidad, pero eso debe potenciarse. La contextualización del proceso educativo, pues no sería conveniente traer cosas que no obedezcan a nuestras necesidades, por ejemplo, y la transformación de la realidad social, que es el fin último de una pedagogía crítico-social. Es decir, no hablamos de Greta Thunberg que salva el planeta y va a la cumbre de la ONU, pero al menos sí en mi realidad, en mi interacción con el otro, pues yo pueda transformar esas prácticas violentas, o yo pueda en la escuela dejar de tirar papeles y poner la basura en el lugar que le corresponde.
Esa transformación de la realidad social no requiere pues grandes campañas, pero sí acciones diarias. Desde el enfoque cooperativo, pues como para qué decir eso de cooperar, está muy de moda el cooperativismo, pero aquí hay que hacer una salvedad. Este enfoque cooperativo es un enfoque cooperativo para el aula y no es un enfoque cooperativo en el emprendimiento. La otra vez vino una funcionaria de la secretaría, bueno, un contratista de los que mandan en proyectos, etcétera, y nos dijo entonces tienen que tener los 7 principios del cooperativismo. Y yo como no sabía nada de eso, yo le dije, no, es que estamos hablando es en la pedagogía, eso no es... Entonces, bueno, pues ese día salió un poco, pero me enteré que es que el cooperativismo tiene unos principios básicos y además tiene toda una estructura. Ese cooperativismo de las cooperativas de COPSER, de las otras, no es exactamente el mismo cooperativismo que funciona en el aprendizaje cooperativo. Aquí se coopera para aprender y además busca que veamos nuestro entorno holísticamente y además que se trabaje la inclusión en aspecto ecológico, político, económico, social y cultural. ¿Qué ventajas tiene el trabajo por equipos? Y aquí no son, pues no se llaman grupos exactamente, sino equipos. Ya cuando entren a las aulas van a darse cuenta que hay unas dinámicas del trabajo por equipos que son diferentes de los trabajos en grupo. Entonces, los trabajos por equipos pues requieren además que sea un grupo heterogéneo. No todas las personas tienen las mismas cualidades y en este aprendizaje cooperativo se potencia eso. Porque además se generan conflictos sociocognitivos desde lo que Piaget llama conflicto sociocognitivo, en donde al no tener yo la habilidad que el otro tiene, pues primero algo se me desacomoda además y debo yo empujarme hacia eso. Y por otro lado, también desde Brunner del andamiaje, es decir, estoy con mi compañero, yo no soy muy bueno hablando, pero mi compañero sí. Entonces, desde esa teoría del andamiaje, pues yo me voy haciendo con la otra persona para que algún día yo alcance esa habilidad que carezco. Se trata además de que se dote a los estudiantes de habilidades sociales y comunicativas por la participación en discusiones y debates. Y se busca que esos grupos heterogéneos entonces fortalezcan a los otros. Pero no solamente que se fortalezcan, sino que además individualmente asumamos responsabilidades porque el equipo debe funcionar junto todo. Y aquí se ponen en juego todas las destrezas porque además no solamente es el conocimiento que se está trabajando, sino la interacción con otro. Y esto es bastante difícil. Nosotros que trabajamos en el aula nos damos cuenta que cuando uno hace grupos, las peleas son el pan de cada día, que no es sencillo lograr que un grupo que usted inició en el periodo, por ejemplo, cuando uno tiene la idea de trabajar por grupos, termine el periodo juntos, porque además viene la mamá y nos regaña porque ponemos a los niños a trabajar en equipo, viene la otra compañera, es decir, todo el mundo se pelea. Pues la idea es que con esta estrategia no vamos a solucionar esos problemas, pero sí empecemos una dinámica a generar unos equipos que permita a conciencia y con intención educativa que la interacción, la comunicación se favorezca. Y aquí sigue Bernardo a mostrar lo que avance del modelo pedagógico. Muchas gracias.